en la televisión digital de la cadena Democracia están mostrando, señor ministro, señor canciller, y ojalá podamos hacer una tarea de convocatoria a todos los señores embajadores y cónsules en el orbe, porque estamos internacionalmente difundiendo imágenes de nuestra queridísima capital y tenemos para mostrar polos sureños, nuevos ámbitos que se han gestado en un norte que incluso nuestros compatriotas no lo conocen. Están dedicados a residir en otros lares y están identificando con estas tomas a un Quito cambiante, muy moderno y también monumental, como siempre. Entonces, ojalá este vecino que ha llegado a la primera dignidad de la urbe quiteña pueda entender que estos son los mejores mecanismos que debemos aprovechar los medios de comunicación digital para repartir al mundo imágenes de nuestro país, de lo que somos capaces. ¿Para qué nos va a servir la comparecencia, la presencia de estos expertos en materia de combate a la corrupción, en el buen sentido de la expresión, señor canciller? ¿Qué beneficios busca usted obtener después del experimentado trabajo que ellos han venido cumpliendo en los últimos años en estas materias que definen a la corrupción como el principal enemigo de la humanidad y de las sociedades modernas, que han caído abatidas precisamente por una pérdida incesante, incluso de calidad de vida a los más pobres, porque otras son las cofradías que se toman el dinero ajeno. El tema es muy universal, muy complicado, pero ahora que usted ha logrado esta plática internacional, ¿qué podemos aguardar como un desarrollo, un epílogo de esto? Señor canciller, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a usted, Gonzalo. Saludos a los queridos. Gracias a usted por haber venido, sí, ministro. Es muy grato estar en esta tan prestigiosa radio y en particular este programa que usted dirige. Ayer en la presentación en la Capilla del Hombre de la Comisión de Expertos Internacionales de Anticorrupción, el representante de las Naciones Unidas en el Ecuador, el señor Arnaud Peral, hizo referencia al impacto de la corrupción a nivel mundial. Él manifestó que aproximadamente, según los cálculos de Naciones Unidas, un 5% del Producto Bruto Mundial se desvía, es malversado, es desviado por la corrupción. Es decir, es un fenómeno global, es un fenómeno que ocurre en todas las naciones, ricas y pobres, en desarrollo, en vías de desarrollo, en los distintos estadios de desarrollo, si se quiere. Él manifestó que la suma ya en moneda contante y sonante, el dinero que la corrupción significaba a nivel mundial, ascendía a 2.3 trillones de dólares. Estamos hablando, él mencionaba que con este dinero, por ejemplo, se podía solucionar el hambre en el mundo, fíjese. Así es. Se podría atender educación básica en países en desarrollo donde esto todavía es una carencia importante. Se podía también atender asimismo otros servicios sociales urgentes alrededor del planeta. En resumidas cuentas, el impacto de la corrupción es un impacto real, patente. No es solamente el hombre corrupto o la mujer corrupta que tiene sus dineros fuera y tal, sino que las sociedades se ven afectadas, resentidas por el impacto de la corrupción. Y esto, por supuesto, también ocurre en nuestro país. Hemos visto recientemente, y porque ha salido a la luz pública, casos donde millones de dólares están en juego, en materia de sobreprecios, de desvío de fondos, de recursos que no se encuentran explicación, cómo es que llegaron a parar en manos de quién. En fin, esta terrible circunstancia que ocurre en el mundo también ocurre en nuestro país. Y fue por eso que uno de los planteamientos de campaña del presidente Moreno fue el crear esta Comisión Internacional de Expertos. Una comisión que tardó tiempo en materializarse, más o menos
hace un año empezó la Cancillería y logró que se establezca en el Ecuador una oficina especializada en nuestro país. De hecho, funciona cerca de la Cancillería físicamente, quiero decir, donde expertos de las Naciones Unidas crearon este germen inicial que ha desembocado en la Comisión de Expertos Internacionales el día de ayer. Con su iniciativa, de alguna manera, nos vinculamos con este gigantesco esfuerzo de la sociedad mundial, pues, ¿no? Sí, para así combatir es, así, exactamente. Sabemos que hay comisiones similares en otros países de nuestra Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo. Pero esta comisión, por supuesto, ha tenido que, o tiene que, un poco para ir a su pregunta, adaptarse a la realidad específica del Ecuador. Y eso era lo que quería el presidente Moreno, ¿no? Que a través de un ejercicio de coordinación entre autoridades nacionales, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, que dirige Iván Granda, increíblemente activo, dinámico y esforzado. Creativo, más que creativo, todo. así es, funcionario público, ¿no? Y bueno, la Cancillería brindando su apoyo por esta conexión internacional, por este trabajo con las Naciones Unidas, se desembocó en el establecimiento de esta comisión de expertos. ¿Qué es lo que va a hacer esta comisión de expertos? Esta comisión de expertos va a ser aquello que nosotros identificamos, y también los estudios internacionales identifican, que aún el Ecuador requiere para combatir la corrupción. La corrupción es una constante, va a estar aquí por muchos años, lamentablemente. Entonces lo que el Ecuador tiene que prepararse con instituciones, con su institucionalidad, para ser capaz de enfrentar nosotros mismos esta corrupción. Nadie nos va, como decimos nosotros, a dar haciendo un trabajo que corresponde a los ecuatorianos. Y nos corresponde a nosotros que nuestras instituciones sean sólidas, especializadas, que se coordinen entre ellos, ¿no? Que no se pisen las mangueras. ¿Cómo vamos a desarmar a estos soldados de la corrupción repartidos en todo el planeta? A través también de la cooperación internacional, Gonzalo. Efectivamente, la corrupción no conoce fronteras. La creatividad de la corrupción también es gigantesca, ¿no? Única, sí. Por eso pienso yo que son unos soldados corruptos que han venido a repartir técnicas en todo el orbe para acabar con los países y las economías y los recursos que deberían servir para, como usted dice, objetivos estratégicos de eliminar especialmente la cruda pobreza que especialmente a nuestra región ha llegado para quedarse. Eso nos imaginamos y nos hemos dado por vencidos. Hoy tenemos unos experimentados combatientes que nos vienen a asesorar. ¿Qué hay que pedirles a ellos o qué piensan pedirles a ellos, canciller? A ellos y también a Naciones Unidas, que va a estar vinculada, va a ser la ONUD, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, el organismo especializado de Naciones Unidas en el combate a la corrupción. ¿Y este ente qué supervisa? Ellos son la Secretaría Técnica de esta comisión, porque es otra de las características de esta comisión de expertos. Es independiente, es autónoma del Estado ecuatoriano. Los recursos van a provenir mayormente, digo mayormente en un 95%, por decirle algo, de la cooperación internacional. De esta manera, el sueldo o el salario de los comisionados, a pesar que ellos son personas extremadamente probas y eso no va a influir en absoluto en su trabajo, pero igual va a venir de estas fuentes internacionales, ¿no? Entonces, estos comisionados son expertos, están especializados en distintas áreas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el experto brasileño, él fue parte de las investigaciones, un fiscal del famoso Lava Jato, que fue el gran caso de investigación, usted conoce en Brasil, donde empezó a desbaratarse la trama Odebrecht y que ha tenido repercusiones en toda América Latina. Hay presidentes presos, tenemos el dramático final del presidente Alan García en Perú, todo vinculado a esta tremenda situación, terrible situación. En base, perdone, ¿a qué práctica, señor canciller? ¿Qué hizo Brasil? Brasil, bueno, básicamente una institucionalidad, una fiscalía y unas cortes que se demostraron probas, que se demostraron capaces de ir hasta las últimas consecuencias, desbaratar esta inmensa red de Odebrecht que no solamente funcionaba dentro de Brasil, sino que tenía tentáculos alrededor del mundo. Pues uno de esos fiscales forma parte de la comisión de expertos internacionales. Hay una fiscal, por ejemplo, una experta, la experta de Guatemala, la señora Escobar. Ella formó parte de todo este proceso también en Guatemala,
que llevó y que determinó que en este momento hayan más de 300 personas enjuiciadas ante las Cortes guatemaltecas como fruto de las investigaciones. Está la señora Stacy de la Torre, que tengo entendido que nos acompañará dentro de poco. Es una experta norteamericana, profesora universitaria que ha trabajado en casos complejos en México, ha estado involucrada, trabajando, quiero decir, por ejemplo, el caso del Chapo Guzmán, una persona de amplio conocimiento, y ella, por ejemplo, es una experta designada por la comisión, para la Comisión de Expertos Ecuatorianos, perdón la redundancia, justamente por las Naciones Unidas, debido a su gran experiencia y su trabajo en esta manera. Tenemos el catedrático español de la Universidad de Salamanca, un experto en Derecho Procesal Penal Internacional, señor Rodríguez, Nicolás Rodríguez, de gran experiencia, también de trabajo. Todos ellos son los estamentos jurisdiccionales tendrán sólidos, que pegar oído a lo que opine precisamente este caballero. Sí, fíjese, la idea es que esta comisión permita que las instancias nacionales se activen, permitan que puedan conseguir unas mejores formas de coordinación, que por ejemplo en lavados de activos hay un mayor trabajo conjunto entre las distintas entidades que algo tienen que ver al respecto. Con otras prácticas que han inventado de recién. Sí, no tarda las enseñanzas en la lucha contra la corrupción. Comentaba el otro día con la señora que es con Dorothy, que es la experta que maneja la Secretaría Técnica. Ella es una ciudadana alemana, que es como una carrera inacabable, ¿no? Porque ni bien la ley, las cortes, la judicatura, la investigación de los estados llega a ciertos conocimientos, siempre los malosos, los corruptos, algo se inventan para intentar pues escapar de la justicia. Por eso es que el Estado tiene que estar permanentemente actualizándose, coordinándose, llegando a entendimientos entre las instituciones para ser más eficientes. Es una labor de nunca acabar, pero por supuesto tenemos que perseverar en eso, porque de eso se trata. La creatividad de la corrupción no para, no frena, y las técnicas y prácticas deben estarse inventando a menudo, generando una institucional proclive a caer, digamos, abatida por estas prácticas que de repente oscurecen un panorama que ya al parecer ya está dominado, ya está controlado, pero que con nuevas prácticas se reactivan de nuevo. ¿Y cómo piensa el mundo ético frenar, digamos, esa cruda realidad de creatividad, de prácticas que no nos dan tiempo a reaccionar? Exactamente. Sí. Yo diría dos cosas para iniciar. Creo que hay otras también, los expertos sabrán más al respecto, perdón. Pero, por ejemplo, una de ellas... si tenga la gentileza, gracias. Creo que por ahí podemos ubicarnos. El señor canciller lo está guardando a usted. Estamos muy contentos. Saludamos su presencia. Usted trabaja para la Fiscalía, perdón, señor canciller. No, por favor, estamos esperando con expectativa la presencia de usted trabaja en la Fiscalía de la Unión Americana. Actualmente yo soy la asesora regional de las Naciones Unidas en Latinoamérica. Trabajé como fiscal de carrera por más de 20 años en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estamos aludiendo las prácticas de la corrupción, la creatividad que incesante no descansa. Si combatimos las prácticas inventadas por los carteles mexicanos, por ponerlo de esa manera, los colombianos o de otro país, estoy ofendiendo a las naciones por su nombre, y mil perdones, pero digo porque resalta esos cuadros de creativos en este tipo de insucesos que nos vienen perjudicando a los más pobres de América Latina, que no somos nosotros, sino los medios de comunicación y las élites institucionales corregidas al máximo, con también provisiones de iniciativas nuevas que combatan el ultraje de la corrupción a colectividades tan pobres. Es lo que nos duele, afectando a gente humilde, a gente que se muere del hambre prácticamente en barriadas, que usted recorre cualquier urbe latinoamericana y encuentra barriadas que dan pena
y provocan indignación. Eso es lo que nos mueve a saludar la gentil comparecencia de ustedes en nuestra realidad y en nuestro territorio, para que nos den luces de cómo adelantarnos a lo que la creatividad de los maleantes están en este mismo instante, ya están craneando, así decimos aquí, inteligenciándose e inventando cosas que perjudican en definitiva a los más pobres de toda nuestra América. Y perdone, yo estoy muy indignado, digamos, con esta manifestación que mantiene a nuestro país en una inequidad terrible y con hambres muy duras de poder asimilar. ¿Cómo piensa Naciones Unidas corregir esta inconducta de la humanidad? Es cierto que coincido con usted que la corrupción tiene un impacto, un efecto en la gente más pobre. Ellos sufren más que todo. Y basado en esto y el hecho de que el fenómeno de corrupción es global, las Naciones Unidas formuló la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y casi todos los países son firmantes. Sin embargo, nosotros hemos visto que, por ejemplo, muchos de los aspectos de la convención son poco utilizados. Hablando, por ejemplo, de los casos de corrupción de alto impacto, normalmente involucran más de un solo país y eso requiere una cooperación internacional, si sea para obtener la evidencia, cuentas bancarias o identificar bienes en otros países, porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, si puedes identificar si hay una casa en Londres, un departamento en Nueva York, es la forma que ustedes pueden conseguir los bienes que pueden ser incautizados. Pero eso requiere una cooperación internacional y por mi parte es mi contribución a la comisión, es cómo nosotros podemos facilitar el intercambio de información. Es importante enfatizar el hecho de que la cooperación internacional requiere un nivel de confianza entre países. Y en ese sentido es importante, a mi juicio, que el gobierno de Ecuador está mostrando la importancia del combate contra la corrupción, porque si quieres cambiar información bancaria o inteligencia de un caso, los países tienen que confiar uno en el otro, que no se van a notificar el sospechoso, para que se puede fugarse y que la información tampoco va a fugar. Y por eso nosotros queremos apoyar con asistencia técnica el aspecto de cooperación internacional. Los intermediarios financieros, los sistemas bancarios y financieros del mundo y del continente, porque ya no solo tenemos que pensar en la Florida, nosotros ahora tenemos que pensar también en Europa y en otros estados de la Unión Americana, a dónde están o por dónde están transitando estos capitales mal adquiridos. ¿No cree usted que Naciones Unidas debe centrarse en estos focos que permiten el acceso de dineros sucios, perdone por la adjetivización, de dineros cochinos, de dineros que hacen tanto daño a las poblaciones pobres, para señalarles una obligación de que sean mucho más celosos con esa clientela y no saquen provecho también de esas prácticas? No sé, señor canciller, si hay alguna iniciativa entre los elaboradores de política exterior en esta concordancia, en este ejército que buscamos configurar de intermediarios financieros para que controlen el uso y la utilización de estos dineros que roban a los más pobres. Señor canciller, ojalá nos pueda demostrar cuáles son sus preocupaciones con Stacy. Bueno, yo coincido plenamente con la experta, la señora Stacy de la Torre.
precisamente creo que el presidente y el gobierno del presidente Moreno ve con mucha claridad la importancia de esa cooperación internacional que nos estaba refiriendo la experta. Y es importante porque el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que se ha convertido prácticamente en un fenómeno transnacional, que cruza las fronteras de los países. Es un fenómeno donde justamente el lavado de activos, la transferencia ilícita de recursos, etcétera, no responde, no representa o no respeta las fronteras de todas las naciones. Yo diría que sin asistencia internacional, sin la cooperación entre los estados, sin la aplicación de las distintas disposiciones, por ejemplo, que tiene la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, estamos en inferioridad de condiciones para combatir la corrupción, ¿no? La asistencia internacional, el intercambio de información, sí, el cruce de datos de transferencias bancarias, por ejemplo, todo esto que se logra sobre la base de la cooperación y de la confianza entre los estados es indispensable. No concebimos nosotros una real lucha contra la corrupción sin esta cooperación internacional. Estaríamos prácticamente corriendo una carrera con un solo pie. Debemos en esto ser extremadamente claros. El fenómeno de la corrupción es un fenómeno internacional, es mundial. La acción internacional de los estados, de las fiscalías, de las cortes, de la policía especializada es indispensable. Stacy, ¿qué nos recomienda a los ecuatorianos, por ejemplo? Me gustaría agregar el hecho de que una de las ventajas de la convención es que un país no se puede denegar una solicitud basado en las normas de secretas bancarias. Sin embargo, eso requiere una investigación sólida que llega a un banco en particular. Y eso es donde nosotros hemos visto, como usted mencionó, que los delincuentes son muy listos en el sentido de que se mueva el dinero entre muchos países para complicar el hilo del dinero. Y por eso me parece que lo que nosotros podemos hacer es trabajar en fortalecer la investigación para que al final puedas llegar con una investigación sólida y con la evidencia necesaria para llevar a cabo un caso exitoso. Una inteligencia estratégica, menciona usted, que esté a tono con la creatividad del otro escenario. Eso como recomendaciones para países que no tenemos una institucionalidad para hacer un seguimiento internacional muy técnico, que digamos, con actores significativos, requiere de una colaboración interinstitucional a nivel mundial y de los gobiernos especialmente, o crear una institucionalidad adecuada para combatir la corrupción. ¿Tenemos que llegar a esos objetivos? Me parece que sí, y la ventaja que tenemos es que ya existen redes, por ejemplo, entre unidades financieros. Ellos tienen su propio red de instituciones que se puede compartir la información de inteligencia financiera. Que monitorean todos los mercados donde transitan los dineros buenos y los dineros mal habidos. Exacto. Y igual hay redes de policía que están especializados en investigación de casos de corrupción y fiscales. Entonces, nosotros como las Naciones Unidas queremos apoyar los países en facilitar el intercambio de información entre ellos, para que cada uno se pueda obtener la información necesaria, pero también se puede aprender uno al otro. Uno de los puntos claves del caso de Odebrecht es que Brasil identificó el patrón y lo señaló, lo compartió con los otros países, y sabiendo el patrón, cada país pudo empezar buscando si algo pasó en su propio país. Pero la información fue clave en un punto de comienzo para cada investigación nacional. Ya, pero en términos institucionales, a nivel mundial o a nivel internacional, ¿qué enclaves hay que fundar, hay que crear para que haya una asociación de empeños, de esfuerzos y de estar al corriente de lo que va aconteciendo en términos de creatividad, de prácticas desleales, digamos, con las intenciones que tienen los estados? Ojalá esté claro para usted, pero
no quiero confundirle, pero usted nota mi anhelo, mi desespero por darle fuerza, digamos, a esta iniciativa internacional, Stacy. A mí me parece uno de los puntos más importantes es tener expertos, gente que de verdad son expertos en el tema. ¿Y cómo hay que formarlos? Nosotros, como las Naciones Unidas, podemos apoyar en la capacitación. Nosotros tenemos capacitaciones mundiales en lo cual facilitamos el intercambio de información y la capacitación de expertos. Pero es importante reconocer que investigando un caso de un robo de vehículo no tiene nada que ver con la investigación de un caso de corrupción o lavado de dinero, y requiere gente dedicado a este tipo de delito para llegar a un nivel de experiencia que sí se puede armar un caso sólido en corrupción. No es nada fácil. Los delincuentes en lo que nosotros llamamos cuello blanco, son listos. Y nosotros también tenemos que estar bien capacitado y especializado si queremos ganar la lucha contra la corrupción. Su opinión, señor canciller. 100%, Gonzalo, comparto con lo que nos acaba de decir la señora de la Torre. Justamente el Estado ecuatoriano, a través del trabajo de la Comisión de Expertos Internacionales, va a buscar ver las posibilidades de crear esta experticia nacional, que nuestros expertos ecuatorianos en lavado de activos, en transacciones financieras internacionales, en desvíos de fondos, en recuperación también de esos dineros mal habidos, tengan el entrenamiento necesario para ser lo suficientes, sino incluso más listos que la gente corrupta que trata de desviar fondos del Estado, de la sociedad, con malos propósitos. También en esa misma dirección va otra de las labores que tendrá la Comisión de Expertos: ayudar a la interconexión, a la coordinación, a la cooperación entre nuestras entidades nacionales, entre la función judicial, entre la Fiscalía, la UNACE, la Contraloría, en fin, todos los que tienen algo que ver, para que trabajemos conjuntamente, para que entre todos podamos aportar y de esta forma unir esfuerzos y ser más eficientes dentro del país y en nuestra cooperación internacional para combatir los casos de corrupción e idealmente, por supuesto, obtener esa repatriación de esos recursos mal habidos. Hemos evidenciado un logro fundamental e importantísimo de las Naciones Unidas con su comparecencia y todo lo que hemos podido hacer para concientizar el gran deseo que tenemos todos de contribuir a la lucha contra la corrupción. Nefasto evento que lamentablemente nos ha acompañado desde hace algunos años, pero al que le vamos a detener con el apoyo de todos. Muchas gracias, doctora de la Torre, muchas gracias, señor canciller. Vuelvo con ustedes en contadísimos instantes porque democracia es noticia libre. Inicio de espacio promocional y publicitario.